Hello, dear students. Welcome to week number 3. As you know, my name is Marta Manriquez, and I'm your English teacher or facilitator or virtual advisor. So I just want to thank you for being here on time, and I just want to tell you that we have a lot of information to share. So in this case, I'm going to share with you this presentation, and please pay attention. Okay, here we go. I'm going to share with you this presentation, which includes all the topics and all the things we're going to be talking. So, during this week, number 3, you have to deliver or upload many activities. And as you know, this unit, we're going to be talking about the future. So, please, I need you to focus on this important details. We have 2 topics to develop or to explain. I'm just going to be activating the chat for you so I can clarify your doubts. Hello, Ana Gabriela, welcome. Very good. So let's start. Everything is okay. So we're going to be talking about my goals, which is a topic about the future. So just to recover a little bit, we've been talking about simple present or present progressive. We were talking about past progressive, and also we were talking about present and future. It's just a little bit because this week we're going to be talking about future like 100%. So in this case, I'm going to start. The main purpose is to help you to be able to structure student sentences and paragraphs about future tense. Obviously, you're just students, so you're going to be able to do that. To clarify the difference between will and going to in different forms. And explain the structure of modal verb would. It's another topic we're going to be talking, but it's about future, but it's a little bit less focused about this. Achievements. You're going to be able to provide oral and written information about your personal goals, ask for information about a partner's plan, and enrich your personal life project. Remember, we have to set our goals and our steps to achieve those goals in our life project. So in this case, we're going to try to enrich it. We have 2 different topics, will and going to. When we use will, here we have the explanation. We use it like an uncertain future. In this case, you just say something that you want to do, but you don't have like the steps, or you're not 100% sure that you're going to be doing it. And going to, it's when you have already a plan to achieve something or to do something. So in this case, we have an explanation for you. I think, this is an example, I think I will go to Tijuana. Yo pienso, yo creo que yo iré a Tijuana. Es como un simple pensamiento, un plan. Pausa aquí un poquito en la claridad, porque quiero que comprendamos que cuando nosotros usamos el will y después ponemos el verbo, lo que pasa es que el verbo, en lugar de ser, por ejemplo, el verbo go es ir, cuando yo pongo will antes, la terminación será en futuro, entonces será iré. Y dependiendo del pronombre, porque yo puedo decir she will go, ella irá. Ellos irán, sería they will go. Ahorita les voy a explicar un poquito la estructura, pero no quería pasar este pequeño detalle porque en diferencias, hasta en la traducción, hay diferencia entre estos dos. Bueno, vamos a llamarlos como temas, ¿ok? Pero en sí son parte de, nos ayudan en la estructura gramatical, ¿ok? Son como auxiliares. Will. ¿Quedamos claro? No es tan seguro lo que quiero hacer, pero lo tengo como algún deseo, algún plan futuro, sin pasos para llevarlo todavía a lo mejor. Y going to, la diferencia sería next Friday, o sea, ya estamos diciendo específicamente un día. El siguiente viernes, I am going to Tijuana. Yo voy a ir a Tijuana. I have my tickets. Ya tengo mis boletos. Entonces, si nos damos cuenta en los 2 ejemplos,
El plan es ir a Tijuana, pero en el will es como un simple sueño y con going to ya sería algo más seguro porque ya tendría los tickets, ya tendría los boletos. Otra aclaración en cuanto a la traducción. Going to, la traducción a español o si lo queremos hacer como la equivalencia, sería como voy a o vamos a, dependiendo, ¿ok? Ahorita les voy a explicar la estructura porque hay algo que tenemos que agregar, pero nada más quiero que comprendan un poquito. Cuando yo veo el will, voy a cambiar el verbo a jugará, bailará, cantará. Y cuando utilizo el going to es como si yo dijera voy a bailar, voy a jugar. Okay? Another example here. I guess I will study medicine. Yo supongo que estudiaré medicina. I'm going to be checking. Stella, welcome. And we have another example here. I'm going to study medicine in Mexico City. I passed my entrance exam. Entonces, la diferencia entre uno y otro dice, yo supongo que estudiaré medicina. Es un plan. Pero en el segundo ejemplo tenemos, yo voy a estudiar medicina en la Ciudad de México. Ya pasé mi examen de ingreso. Entonces, si nos damos cuenta, going to es más seguro que will en la consecución de un plan. Well, we have here the structure to try to create or build some structures or some paragraphs or text or anything you want to just use will. Will, we use it with the following structure, con la siguiente estructura. First of all, we're going to include the subject or the personal pronoun. Primero que nada, vamos a utilizar pronombre personal o sujeto. In this case, we have all of this. Will lo usamos para cambiar al verbo de presente a pasado. En este caso, lo puedo utilizar con todos los pronombres sin problema. Recordemos que en otros tiempos, pues hay algunas reglitas con las que tercera persona se cambia y demás, pero aquí, en el futuro, no debemos de cambiar nada. Tengo el pronombre personal o el sujeto, and after that we have will, the auxiliary will. Tenemos el auxiliar will. And after that, or next to this, we have the verb. Después tenemos el verbo. Entonces, aquí una oración diría, I will start. Yo iniciaré, porque el verbo start es iniciar. Si yo le pongo will antes a cualquier verbo, en forma base, por supuesto, lo voy a cambiar al futuro. Then, if I want to talk in a negative way, I just include the word not after will. In this case, we have one way to do it, like in a shorter way, in a shorter form. We can include, I will not start, yo no iniciaré, or I can use won't. This is a contraction. Esta es una contracción. Entonces tenemos, I won't start, que es más cortito. Yo no iniciaré. When I want to make some questions, remember, we just need to focus on positive form and just exchange the beginning. In this case, we're going to start with the auxiliary will, and after that, the subject or personal pronoun. Recordemos que para hacer preguntas afirmativas negativas, o sea, que me digan que sí o que no la respuesta, voy a utilizar, me voy a la forma positiva, la tomo como base y lo único que hago para hacer preguntas es intercambiar el auxiliar al inicio y el pronombre después. Entonces mi pregunta sería, will I start? Iniciaré. Entonces, otra cosa que es importante también que quiero aclararles, just one question mark at the end. Solamente un signo de interrogación al final. Al inicio no me agreguen nada, ¿ok? En inglés no se utiliza así. Here we have some examples. Mary studies a lot. She will have better opportunities in the future. She will have. Ahí ya dices, ella tendrá. I want to be an accountant and I will work in a company. Yo trabajaré en una compañía. Si nos damos cuenta, son oraciones no tan seguras, okay? After this, you have, if you have any questions, just let me know by the chat, okay? Hello, I'm going to say hello. If anybody has any doubt or problem or anything, so far, will is easy.
Maybe going to it's a little bit harder, but it's not that hard when you practice a lot. We have going to, as I already explained you, that's the difference. That this is just like um, you're just trying to make plans and to achieve them. Maybe set goals and achieve them. So in this case, we have the structure. So we need to include, as always, the subject or person and pronoun, the person who develops the action. In this case, you can include all the person and pronouns, but there is something, an auxiliary be. After this, we have be, and this is just in a grammatical way. You don't have to just translate it word by word. No tenemos que tratar de traducir palabra por palabra porque al momento de hacer oraciones con going to, vamos a utilizar el auxiliar be en sus diferentes conjugaciones en presente. Recordemos que son tres. Am para I am, is para tercera persona, she, he, it, y are para los demás, que son we, they y you. Are. Cuando yo hago esto, no necesito hacer la traducción, es decir, gramaticalmente lo tengo que agregar, pero no debo de hacer una traducción. Ahorita van a entender por qué. When I just added the be, auxiliary be, after that we just include going to, and then the verb just in the base form, okay? And if I want to add any complement, I can. The structure, the sentence will say that I am going to read a book. En realidad, si yo me pongo a traducir palabra por palabra, lo que voy a tener es que va a decir, yo voy a leer un libro. Por eso les decía, no hay que hacer la traducción tal cual. Cuando hagamos nosotros la traducción, vamos a tratar de omitir como si no existiera el auxiliar de la forma de la parte be. I am going to read a book es gramaticalmente correcto. Tenemos que agregarlo, el auxiliar del be, pero no hacer la traducción, ¿ok? Es como si lo omitimos y entonces nos dijera I am, bueno, ahí lo vamos a I am, lo vamos a tomar como si dijera yo nada más. Going to, voy a read, leer, a book, un libro, okay? And after this, you have another example. We are going to play the guitar. Nosotros vamos a tocar la guitarra. So it's a little bit weird, maybe, but it is the way it is. We just need to include it as grammatical way, as grammatical structure, but don't translate it, okay, in the meaning. When I want to say or I want to build some negative sentences, we just include not after the auxiliary be. In this case, we have I am not going to open the door. Yo no voy a abrir la puerta. She is not going to clean the floor. Ella no va a limpiar el piso. Recordemos que el going to es como voy a o va a. Por eso algunas veces nos encontramos que en lugar de el tema, en lugar de que dijera going to, nos encontramos con be going to, como una forma de recordar que debemos de agregar el auxiliar correspondiente al be. What are you going to do? Bueno, here we have an example from the platform. Hi, my name is Marisa and I am going to be a vet. Y yo voy a ser veterinaria. I am studying hard at a university to become a good vet. I am going to participate in an exchange. Entonces aquí ella dice, yo voy a participar en un intercambio. Si me pongo en las líneas, en la parte donde está en color, vemos que está I am going to participate. Yo voy a participar. Esa sería como la estructura correcta. And after this, if you have any problem, just let me know, okay? If I just want to include this topic, no questions?
I'm just checking if you have any questions. Okay, we have will and we have going to. When I want to make some questions with going to before I continue with this, we just need to do this change. Remember, we have to start with the auxiliary and then the personal pronoun, and after that, going to, verb, and complement, and obviously the question mark at the end. We can make negative questions, but they are not very common. And we just need to include not after the personal pronoun, but just, I don't want to get you confused, okay? So focus on this. When you want to make questions, we just need to exchange the placement of this auxiliary, and then we have the personal pronoun or subject, okay? And the rest of the sentence or question is the same. It's just like we're just building a sentence. Okay, let's continue. Then we have would. Would, it's another auxiliary, which is the third one. And with this auxiliary, we just need to add the verbs after it. For example, would is just to say like, or to change the verb like ia. In this case, when I want to say, I would like to dance. Me gustaría bailar. Would like, like es el verbo. Yo puedo ponerlo con cualquier verbo. I will think. Yo pensaría. I would run. Yo correría. Es la terminación ia de los verbos. Repito, los verbos los tengo en su forma base y cuando yo les agrego los auxiliares, ya sea will, going to o would, pues cambia su significado. In this case, we have an example like, they will get very angry. Ellos se enojarían mucho. Okay? Yeah, recuerden eso. Would, it's very common that we use it with like. Would is, it's something polite. Cuando alguien utilice would, ese auxiliar es como muy educado. Normalmente cuando queremos nosotros expresar a alguien si quiere algo, desea algo, o si quieres ofrecerte para ayudar o lo que sea, utilizamos would. Would like es muy común que vaya el verbo like con would. ¿Por qué? Porque es como preguntas. In this case we have, I would like a cup of tea. Me gustaría una taza de té. Entonces, cuando nosotros ofrecemos a alguien algo, normalmente lo hacemos con would, porque es como te gustaría. When I want to become, or I just want to change the sentences in a negative way, we just need to add not after would. In this case, we have I would not or I wouldn't. Contraction. We have a contraction. Podemos utilizar would not o wouldn't, que es contracción. Wouldn't. I wouldn't like a cup of tea. No me gustaría una taza de té. And if I want to make some questions, let's do the same. Just exchange the beginning. Solo vamos a intercambiar el inicio. We have would, and after that, the personal pronoun or subject. Would you like a cup of tea? ¿Te gustaría una taza de té? That's the question we'll be making. And after that, we have the way to answer. Just, yes, I would. Sí me gustaría. No, I wouldn't. No me gustaría. Hablando de lo que sea de las preguntas. I can use would with all the verbs when I want the meaning or the idea to say yeah. Okay, in this case we have I will work. Yo trabajaría. Work es trabajar. Si yo le agrego would antes es yeah, trabajaría. In this case we have some activities to try to solve. And in the first one, we just need to add the auxiliary would.
and the verb to complete the sentence. In this case, we have some sentences, so you just need to add would, and after that, the verb that I just explained it to you. Time expressions. When we talk about the future, sometimes we just include the time we're going to be developing those actions. So tomorrow, it's one of the most common. So we have tomorrow, mañana, tonight, esta noche, tomorrow morning, mañana por la mañana, tomorrow afternoon, mañana por la tarde, tomorrow evening, mañana por la noche. The day after tomorrow, el día después de mañana, que nosotros utilizamos como pasado mañana. After that, we have next. We can include next month, next week, next year, next es el siguiente. And finally, we have in, when you just clarify a specific future. In this case, we have Sandy will graduate in a year, en un año. It's just specific, in a week, in a month, in an hour. This morning, to refer the morning, which is the closest, and esta mañana, okay? Depending on the time you're talking. And this week, this month, this year, this weekend, dependiendo. This is como esta, esta semana, este mes, este año, okay? On, it's a specific date or a specific day of the week. In this case, Ellen is going to Spain on Monday, okay? El lunes, el martes. O cuando queremos especificar el 24 de enero, okay? Muy específico. Formative activities. We have this activity. And in this case, you have, first, you have a text, which is a conversation. And when when you read this conversation, you're going to be answering or choosing the best option according to the statements, okay? In this case, I can say something like, si en el texto dice, Armando will be an engineer. Armando será un ingeniero. That's the statement. Esa es la afirmación. You're going to say true, verdadero, or false, false. And formative activities. In this case, we have another one that it's just, you just need to complete the sentences using going to. Remember, we use an auxiliary. Sometimes we use it like be going to, and you're gonna be completing it, okay? Integral activities. This is a very difficult activity because it's just a little bit long, but I'm gonna try to clarify. Yes, the difference is bueno, me regreso tantito porque sí quiero que quede claro esto. En el would está perfecto como lo dices. Would like or would like to. Bueno, la diferencia, y se los aclaro a pesar de que no venga un poquito en estructura. Like es un verbo, en este caso gustar. Y si yo quiero poner un verbo enseguida de like, por ejemplo, me gustaría bailar. I would like to dance. Ok, like y dance son dos verbos, no pueden ir juntos. Ok, entonces en este caso, cuando yo digo, would you like to dance, voy a utilizar el to siempre y cuando lo que siga sea un verbo. ¿Por qué? Porque el verbo en infinitivo normalmente se pone como to dance, to play, to run. Repito, would you like, por ejemplo, would like lo pongo, bueno, tengo el verbo gustar, pero si yo tengo otro verbo, quiero poner otro verbo, a fuerzas tengo que agregar el to como separación de los dos verbos, ¿sí? Ahora, si yo voy a hablar de algo, por ejemplo, I would like, si se dan cuenta, puedo utilizar would like o would like to, noun, dice aquí arriba. ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar, por ejemplo, I would like a cup of tea, me gustaría una taza de té. Ahí estoy hablando de algún sustantivo, de algo más
Siempre y cuando nosotros quisiéramos agregar dos verbos juntos, como en este caso sería I would like to dance, I would like to play. Todo lo que tenga que ver cuando sea un verbo, como like ya es un verbo, no puedo poner dos verbos juntos. Hay otra forma de hacerlo, pero ahorita no los quiero enredar mucho. Entonces, el to lo voy a poner siempre y cuando lo que siga sea un verbo. Y si no es un verbo, si es algo que quiero expresar, me gustaría, en este caso, una bebida caliente, me gustaría sushi. Entonces ahí como sushi no sería un verbo, entonces es un sustantivo, no hay problema, lo puedo agregar tal cual. Pero si voy a agregar un verbo después de otro verbo, a fuerzas, y esto aplica para todos los demás tiempos, a fuerzas tengo que separarlo por to, ¿ok? No sé si quedó un poquito claro. Y si hay dudas, pues igual me lo dicen. La diferencia es esa, ¿no? O sea, si voy a hablar de un sustantivo o algo, utilizo would like. Pero si voy a utilizar después de esto un verbo, me gustaría bailar. Bailar ya es otro verbo. Entonces esa es la diferencia. Ok, esperaré si tienen alguna duda, me la dicen, ok, y me regreso, no hay problema. Okay, when we start with the integrative activities. Is it clear? Okay, very good. Muy bien. Ya con eso seguimos. Bueno, normalmente esto sucede en todos los tiempos, aclaro, ¿ok? No nada más cuando usáramos el would. Siempre que ustedes vayan a utilizar dos verbos juntos, debe de haber esa separación. Hay otra forma, pero quizá más adelantito se las explique para no ahorita enfocarnos en que dos verbos separados por el to, ¿ok? Integrative activities. We have the activity number 5, be a positive thinker. So in this one, you have to answer some questions and depending on different categories. In this case, we have would, going to, and will. We need to use them. Tenemos que utilizar a la hora de responder las preguntas los diferentes temas que les he estado explicando. En este caso, por ejemplo, tenemos what would you like to improve in your life? ¿Qué te gustaría mejorar en tu vida? Como estamos hablando de would, por ende, yo les aconsejo que utilicen would like or would, dependiendo. En este caso yo utilicé ejemplos. Acuérdense que vamos a ir respondiendo qué me gustaría mejorar de mi vida, pero en estas categorías. En lo personal, about myself, aquí voy a hacer una oración acerca de lo mío que me gustaría mejorar. Emotional, acerca de lo emocional, familia o amigos, family and friends. En lo profesional, ¿qué me gustaría mejorar? En economic, ¿qué me gustaría? Entonces ustedes van a establecer como tipo planes de cosas que les gustaría mejorar, pero acuérdense que debemos utilizar el would, que en realidad esta actividad es enfocada a eso, que vayamos practicando un poquito cada una de las estructuras. After that we have going to, después tenemos going to, que voy a. ¿Por qué? Porque la pregunta me dice, what are you planning to do next year? ¿Qué estás planeando hacer el próximo año? Esto es con base a este plan o esta meta que yo acabo de establecer de cambiar algo en mi categoría personal, emocional, profesional y económico. Todo está relacionado. Entonces, en un año, ¿qué voy a hacer? I am going to do exercise at home. En este caso, mi meta era I would like to do exercise. Me gustaría hacer ejercicio. En un año, I am going to do exercise at home. Lo pongo el going to porque en un año es más probable que cumpla algo que en dos, pues. Entonces, después de eso tenemos what are you going to achieve in 2 years? ¿Qué vas a lograr en 2 años? En este caso yo utilizo el will porque es un poquito menos seguro por el tiempo. O sea, entre un año y el otro, pues hay mucha diferencia. Entonces, mi ejemplo quedaría, I would like to do exercise. Me gustaría hacer ejercicios. Es como algo que quiero mejorar en mi vida personal. Es como un cruce. What are you planning to do next year? I am going to do exercise at home. Esto aporta a mi plan. What are you going to do in 2 years?
I will go to the gym. Yo iré al gimnasio. Entonces, si se dan cuenta, están relacionados. Todo lo van a ir relacionando de acuerdo a las categorías. Okay, let's continue. Okay, after this, you're gonna include a paragraph from 5 to 8 lines describing how you'll be in 5 years, what you'll be doing. I mean, how do you can just predict your future in different ways, in different categories. If you want to include in familiar, in personal, in friendship, I don't know, any category you want, you can do it. Van a escribir de 5 a 8 describiendo cómo estarán en 5 años en las diferentes categorías que ya estamos utilizando. Puede ser personal, emotional, professional, and economic. And after this, you're gonna read and record and answering the questions. Solamente quiero decirles algo. No es necesario que me lean cada preguntita. Mejor les recomiendo que en su audio me graben, por ejemplo, personal, que es la categoría. Y después solamente me vayan grabando las respuestas. In this case, podría quedar personal. I would like to do exercise. I am going to do exercise at home. I will go to the gym. Como si fuera por categorías. Porque las preguntas no son necesarias estarlas repitiendo entre cada uno y entre cada uno, porque van a perder tiempo. Y a mí lo que me interesa más que nada es que de verdad las 3 temáticas las apliquen y las pronuncien bien. Okay. Activity number 6. It's supposed that you are an organizer, okay? So, of any event. In this case, you're gonna have an opening and you were just in charge of this with another, I don't know, maybe with your friend or any other person who is in your job, like your partner or something. So, it's supposed also that there was a meeting and you missed it. Se supone que hubo una reunión, bueno, se supone que tú eres organizador de alguna fiesta, de algún evento, en este caso va a ser una inauguración, y están a cargo tú y un compañero tuyo. It's a coworker, un trabajador ahí de tu trabajo, bueno, de tu área de trabajo más bien, en esa categoría, y lo que ustedes se supone que van a hacer es, bueno, hubo una reunión que tú te perdiste. Entonces tú tienes que establecer o tratar de recabar información. In this case, you have to write 3 questions to know specific information of the opening. Tienes que establecer 3 preguntas acerca del evento. One example is, where will the opening take place? ¿Dónde será o dónde tomará lugar la inauguración? Porque se supone que como tú te perdiste esa información, se la vas a preguntar a tu compañero. 3 preguntas sobre el evento. And then you have to write 3 questions to find out what your partner will do before the opening day. Otras 3 preguntas, pero estas relacionadas a lo que tu compañero va a hacer antes del evento. Puede ser en cómo se va a vestir, puede ser cómo se va a ir, en qué se va a mover. In this case, we have an example. What would you wear for that day? ¿Qué usarás o vestirás ese día? Would you rent a tuxedo? ¿Vas a rentar como un smoking o un traje? 3 más, o sea, serían 6 preguntas en total. And after that, you're gonna write the answers. You can invent them. And you're gonna be, okay, remember to use long answers. Traten de usar mucha información en la cuestión de detalles. No nada más tomorrow. Que no sea la respuesta tomorrow, no, quizá incorporarle un poquito más de detalles. Okay, remember, just to clarify, when you want to make questions, you can do them like affirmative, negative. Podemos tener preguntas con respuestas de afirmación y negación, de sí y no. Pero también teníamos preguntas que son informativas, informative questions. As you remember, we were talking about the WH category. Estuvimos hablando en sesiones previas sobre la categoría WH. Esas palabras que empiezan con WH que son para obtener información. Por ejemplo, who, quién, what, qué o cuál, dependiendo. When, dónde, where,
where, dónde, when, cuándo, why, por qué y how, cómo. How, aunque no empieza con WH, sabemos que entra dentro de esa categoría porque nos brindaría información. ¿Qué voy a hacer? Cuando yo quiero hacer preguntas informativas, las puedo hacer con la misma estructura del will, del going to, y también podemos hacer algunas, no con todas, pero con el would. Entonces, yo lo único que voy a hacer es agregar al inicio de mis estructuras que ya les expliqué, cualquiera de esas, si yo quiero decir, por ejemplo, when will he play? ¿Cuándo jugará él? When will he play? Entonces la respuesta va a ser on Friday, next month, or I don't know. And then you're going to write a paragraph from 5 to 8 lines. And you're going to explain how English can help you to have a better job. Okay, how can English help you to develop many abilities, skills, or to have a better income, you know? And after this, you're gonna record just the paragraph and you're gonna paste the link here. After this, you have to share your information about the learning button, and you have to express your interest, desires, and dreams that you have to set or you have to become or to achieve or you want to do, things you want to do when you finish your high school, cosas que tú quieras hacer después de terminar tu preparatoria. And you're going to ask your classmates about what they imagine they'll do after this stage. Y también les vas a preguntar a tus compañeros qué piensan ellos acerca de lo que harán después de terminar este proceso. Obviously, we have a social-emotional activities with the theater. And if you have any question, it's time to express it. I already spoke a lot. Chicos y chicas, dudas que tengas, it's time to express them. It's just, okay. Let's see if you have any question, doubt. Okay, let's check. No questions? Let's see. Any question? Well, if there is no question, that's it. And I just want to thank you for being active by asking and by just introducing yourself. I just want to thank you for doing your activities. And if you have any problem with the last weeks or the activities you must upload but you didn't, or any problem you had and you couldn't just achieve or to upload your activities, just let me know. Okay, that's my job, that's my responsibility. If you have any problem during this week, just let me know by a message. And if you need more time to upload it for any reason, just send me a message or any email. Okay, by email it's better because I have some complications with messages by platform, but in this case by email there is no problem. Okay, so I just want to thank you for being here on time, very active, and you know you're not alone. I'm here to try to help you, and I'm sorry if you didn't get any idea. Chicos y chicas, muchas gracias por su atención. Por mi parte sería todo. Saben que no los dejo solos. Duda que surja después de esta presentación, no importa, ustedes saben, me lo pueden expresar, de preferencia por el correo, porque si en la bandeja de plataforma hay una saturación en cuanto a cada actividad que ustedes suben, entonces se pudiera perder. De preferencia por email, me está dando un poco de mayor resultado en realidad, en efectividad, pues, ¿ok? Entonces sí les agradezco y échenle ganas, ¿ok? Escuchen bien las ligas que les mando de retroalimentación de la pronunciación para que vayamos mejorando, ¿ok? Porque si se fijan,
Cuando ustedes me mandan un audio, yo lo escucho, agrego las palabras que considero que necesitan a lo mejor un poquito de mejora y se los grabo de manera correcta para que ustedes lo puedan seguir practicando y de esa forma pues seguir aprendiendo. Que aquí al final de todo no es nada más terminar el módulo, es terminarlo pero con mucho aprendizaje. Okay, just have a good day and see you next week. Okay, goodbye guys.